Hola, muy bienvenidos a todos. Se están conectando. Ahí veo que los participantes están aumentando. Muy bienvenidos a la Facultad de Administración y Economía de la Universidad Diego Portales, a nuestro magíster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial. Y hoy día nos complace presentar al profesor Juan José Irigoyen, que nos va a hablar de por qué vender no es un arte. Juan José, ¿cómo estás? Bien, bien, Camilo, aquí estamos listos para partir esta sesión de Vender no es un arte. Ya hay más de 50 personas conectadas, así que estamos a punto de iniciar esta sesión. Y subiendo. Muy bien, déjame contarle un poco a los telespectadores ahí en el ciberespacio, a nuestros estudiantes, nuestra comunidad de posgrado de la Facultad de Administración y Economía y del Magíster en Marketing, que bueno, Juan José, para que todos sepan, es químico de profesión, y eso lo llevó a trabajar en diversas empresas multinacionales y a viajar muchísimo. Conociste casi todo Estados Unidos, literalmente, o 3/4 de Estados Unidos recorriendo en capacitaciones, trabajando, etcétera, y por distintos países del mundo. También posee un MBA, y desde el año 1991, hace unos tiernos 30 añitos, se dedica a la gestión comercial en prácticamente todas las posiciones posibles, así que tiene una trayectoria bien notable, incluyendo proyectos empresariales y, como decía, desde ventas directamente en sus primeros años hasta la gerencia comerciales y después director, y desde el año 2012 es consultor con su empresa Interconectados. Ahí podemos ver su logo al Allá costado de está. la pantalla. Interconecta 2, consultora en el ámbito siempre de las ventas, por supuesto, pero de la destreza y habilidades gerenciales, que son temas centrales en nuestro magíster de marketing y en general hoy día en casi todo lo que se refiere al nivel ejecutivo, ¿cierto? Independiente de la posición de cargos formales. La verdad que el liderazgo, las habilidades blandas, comunicacionales son fundamentales en cualquier posición, y ni hablar de si estamos en venta. Bueno, eso ya Juan José nos hablará de eso. Eh, Tiene su primer libro, un dato no frecuente y menos proveniendo de un químico. Su primer libro trató de la felicidad, el equilibrio de la felicidad, por allá en el año 2012. Y luego, en ese mismo año, creó su empresa Interconectados, y posteriormente, un tiempo después, creó su primera edición del libro Vender no es un arte, que está disponible en las plataformas, pero no lo compren todavía. Voy a hacer un spoiler, Juan José, no sé si puedo decirlo. Sí, puedes decir nomás lo que quieras. Ok, el 23 de agosto no lo compren, porque el 23 de agosto va a ser lanzado en nuestra facultad la tercera edición, así que no compren la segunda edición, pero sí En compren todo la caso, tercera. en todo caso, la segunda edición se agotó hace más de un año y medio ya, así que por eso sacamos también la tercera. Queríamos hacer una reimpresión, pero la verdad es que decidimos hacer una tercera edición. Genial, buenísimo. Y ahí estamos expectantes para el 23 de agosto, Ujú. donde en el campus nuestro de la Ciudad Empresarial, de la Facultad de Administración y Economía, haremos un cheese and wine, o vino de honor, o cóctel sencillo, como quieran, pero lo fundamental ahí va a ser el lanzamiento de la tercera edición renovada y actualizada de este bestseller de venta que Juan José sobre el cual vamos a conversar hoy día. Bueno, sin más, no sé, Juan José, si tú quieres agregar algo que se me haya quedado en el tintero de tu trayectoria de la química a las ventas, ¿cómo fue eso? Pasar de químico a alquimista. Esa es la diferencia, ¿eh? Porque con la química mucha gente me pregunta cómo es esto de hacer transformación en las personas, cómo es esto de transformar personas, cuando la verdad es que tú estudiaste una carrera tan científica como en la química. Y la química, la verdad es que es el entender cómo funcionan un poquito las moléculas, y en esto de la ciencia que estudia a las personas, me puse a estudiar cómo operan las personas, cómo funcionan las personas, cómo se relacionan unos con otros, cómo se entienden las personas, ¿ya? Cómo se interpretan las relaciones entre uno y otro.
y ahí me transformé en un alquimista de las ventas. Entonces ahí estamos en vender. No es un arte, porque ese es un tema que a mucha gente le preocupa. ¿Por qué no es un arte? Bueno, a propósito de eso, de hecho, cuando conversamos hace un tiempo atrás, te conocí tu libro, tu trabajo, yo casi te corrijo, digo, pero ¿cómo? Como que, no, pues, al revés, yo hubiera pensado que era un arte. Entonces, explícanos un poco, digamos, porque es contraintuitivo, digamos. Normalmente pensamos que esto tiene mucho de arte. Fíjate que cuando le colocamos el nombre al libro fue por dos razones. Primero, porque como mucha gente dice que es un arte, había mucha gente que se restaba de aprender a vender porque decía, no, es que yo no tengo el talento, no nací con el don, ¿cierto? Tengo que tener un don que hoy día no tengo, por lo tanto no puedo dedicarme a las ventas. Sin embargo, la verdad es que cualquier persona que quiera aprender a vender puede hacerlo. Y eso es importante porque todos tenemos tendencias conductuales muy distintas. Hay gente que es más extrovertida y que ¿cómo se llama? Y que habla con mucha facilidad, mueve harto las manos, qué sé yo, y hay otros que son muy introvertidos y hay gente que tiene dominancia fuerte o que son muy pacientes, qué sé yo, dependiendo de sus tendencias conductuales, y todos pueden aprender a vender. Lo que sí es que hay gente que se le va a facilitar más algunas formas de vender y hay otros que se le va a facilitar más otras formas de vender, pero todos podemos aprender a vender. Y por lo tanto, también si seguimos una metodología bien estructurada de cómo seguir el proceso de venta, de cómo tenemos que vender, podemos asegurar las ventas y podemos además incluso predecir los éxitos comerciales. Así que por ahí va la cosa, Camilo. Tienes el micrófono apagado. O se te Perdón, me apagó. había Ahí montado sí. sin querer. Buenísimo. Oye, y a propósito de estos tiempos que estamos viviendo, recién a duras penas nos estamos recuperando de la pandemia, ¿cierto? Sigue siendo un problemazo, pero bastante menos en términos macro, laborales, al menos, de lo que era hace unos años. ¿Y cómo ha ido cambiando todo esto de las ventas con la pandemia, el COVID, ya 2 años y medio prácticamente? Sí, mira, fíjate que el COVID vino a acelerar un montón de procesos que estábamos nosotros previendo hace mucho tiempo que se iban a dar, que es todo esto de ir más hacia lo virtual, ¿cierto? Hacia todo lo que significa vender a través de las redes sociales, vender a través de Zoom, a través de Instagram, a través de distintas herramientas. Entonces, yo creo que fue una buena cosa para, ¿cómo se llama?, acelerar algunos procesos de adquisición de tecnología. Entonces, fíjate que una de las cosas interesantes es que la gente ha tenido que aprender ahora a vender a través de la pantalla. Entonces, cuando la gente me pregunta, ya, pero ¿cómo se vende a través de la pantalla? Yo digo, igual que en persona, pero con algunos cuidados distintos. Entonces, aquí van algunos tips, porque siempre me preguntan ahí, pero tírate unos tips, alguna. Primero, cuando uno parte una reunión por Zoom o presencial, ¿cierto? Antes lo hacíamos presencial, pero por Zoom o presencial, lo primero que tiene que ocurrir es que tenemos que saber cuáles son las expectativas de la audiencia. Si estamos conversando con 3 o 4 potenciales clientes, tenemos que preguntarle las expectativas a todos los que están en la sala, si es que son un número limitado, no como ahora que hay 80 personas en sala, no podríamos preguntarle a todos cuáles son sus expectativas, pero sí, cuando estamos en una reunión donde hay 3 o 4 clientes, es importante preguntarle uno a uno cuáles son las expectativas. Yo tengo una historia muy buena. Una vez fuimos a una minera, yo estaba observando, para aprender también se necesita que alguien te observe cómo lo estás haciendo para que te pueda corregir. Entonces, cuando estábamos observando a un cliente, estaba observando a un cliente que había ido a una minera y resulta que en la mesa se sientan 3 personas, ¿cierto? Y entra un caballero así de overol y se sienta en un rincón. Y estábamos haciendo un proceso de preguntas que está explicado en el libro que yo le llamo preguntas socráticas, que se llama Odisea. Ya le podré contar de eso más adelante en la charla
en la charla del 23 de agosto ahí en la universidad vamos a tocar este tema con un poquito más de profundidad, pero estábamos haciendo una pregunta, ¿cierto? Preguntas, y al final de la reunión, yo les digo, para cerrar la reunión siempre hay que preguntar si todos están conformes, si todos entendieron todos, y además, no solamente al principio dijimos la primera ronda de pregunta cuáles son las expectativas, luego se hace toda la conversación, y al final de la reunión es importante por Zoom o presencial tener claro cuál es la próxima etapa. Muchos de los vendedores se van de la reunión cuando le dicen, ya, te llamamos, y ahí queda, y resulta que dice, no me llamaron más. Claro, pero ¿de quién es la responsabilidad? Del vendedor que no supo quedarse con la pelota. ¿Qué significa quedarse con la pelota? Esto igual que el tenis, ¿ya? Si yo tiro la pelota para allá, te la tiro a ti, Camilo, y te tiro una pelota para que juegues conmigo, y tú te quedas con la pelota, yo ya no puedo jugar más si tú no me la tiras. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Quedarme con la pelota para poder partir de nuevo el juego. Entonces, siempre al final de una reunión hay que siempre setear bien los tiempos y al final de la reunión hay que dejar algunos minutos para decir cuál es la siguiente etapa. Si no tenemos una siguiente etapa, la reunión ha sido perdida. Es una reunión de venta perdida. Siempre una reunión termina con cuál es la siguiente etapa. Y en este cuento que les estaba contando de esta reunión de la minería, habían estos tres señores en una mesa y había un señor de overol al final y veo que las personas que yo estaba entrenando no sean la pregunta de, bueno, ¿y cómo quedamos? ¿Y entendieron? ¿Qué sé yo? Entonces, ¿y cómo seguimos? Entonces, cuando termina la reunión, yo digo, yo puedo hacer una pregunta, que yo estaba de sapo y me llevaban ¿cómo se llama? De observador solamente. En farmacia, la gente que hace visitadores médicos le dicen de mochila. Yo iba de mochila. Entonces, le digo, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Le quedó claro todo? Le pregunta a la persona 1 en la mesa. ¿Le quedó claro todo? A la persona 2 a la mesa. ¿Le quedó claro todo? A la persona 3 en la mesa. Y al señor que estaba en el rincón le digo, ¿y usted también le quedó todo claro? Y el señor del rincón, que estaba en overol, dice, no, yo no estoy muy de acuerdo con la solución. Chuta. Y resultó que el señor de overol era el jefe de los otros tres que estaban en la mesa. Entonces se paró el técnico a explicarle todo lo que había y a quedar de acuerdo con él y quedar de acuerdo en cuál era la siguiente etapa. Entonces es súper importante en una reunión, ya sea presencial o por Zoom, abrir la reunión con las expectativas de los clientes cuando nos estamos juntando para cumplirlas o para decirles, ¿sabes qué? Eso que tú me estás pidiendo no lo vamos a ver hoy día, pero podemos verlo juntos en otra situación o podemos hacer una segunda reunión para eso. O mira, hoy día no vino el especialista técnico en este punto, pero te lo puedo agendar para otra reunión, ¿cierto? Para que quede bien clara la expectativa de la reunión. Exponer y entender bien cuáles son las preocupaciones, necesidades y deseos que pueda tener el cliente en su cabeza. Y finalmente, antes de cerrar la reunión, importante saber si todos están de acuerdo, todos entendieron y cuál es la próxima etapa. Entonces, ese es un tip súper importante y que la gente, el otro día me decía un cliente, oye, la verdad es que no logro, me decía un cliente, no logro que me den una segunda reunión. Es que no es que te la den, es que tú tendrías que haberla agendado en la primera. En la primera reunión, cuando termina, dice, bueno, ¿cuándo quedamos para la próxima? ¿En una semana más? En 2. Darle alternativas al cliente para que poderlo traer la pelota a nuestro lado. Y si nos dice, lo vamos a pensar, no te preocupes, yo te llamo, que es mi trabajo, no te preocupes, que lo vamos a hacer. Entonces, ahí hay tips bien claritos que le permiten hoy día, trabajando vía internet, vía Zoom, estar mucho más claro en cómo se tiene una reunión online. Algunos tips ahí, Camilo, para nuestra audiencia. Buenísimo, me recordó lo que tú decías, un poco lo que como el mantra del marketing en el sentido de escuchar, ¿cierto? De estar atento y de partir por la expectativa, un poco por esa necesidad que de alguna manera uno trata de satisfacer. Exactamente. Tenemos que satisfacer no solamente necesidades y preocupaciones, sino, o sea, no necesidades y deseos, sino que también preocupaciones. Fíjate que mi experiencia es que los mejores negocios se dan cuando el cliente tiene una preocupación insatisfecha y no sabe cómo satisfacerla y no sabe que nosotros podemos satisfacerla.
Entonces, cuando empezamos en esa conversación de conocer más al cliente y él sale con una preocupación que nosotros podemos satisfacer, le podemos agregar muchísimo valor al cliente. Sin duda, sin duda. Y una pregunta también, revisando un poco tu libro, un tema ahí que se repite, si nos pudiera, digamos, las personas que no han tenido una formación sistemática en venta, de alguna manera, ¿qué se necesita? Porque uno, como bien decías tú al principio, no podría eh, creer que uno no tiene las condiciones para vender y por lo tanto bloquearse esa idea. ¿Qué Sí, necesitaría uno? ¿Necesita una personalidad determinada o no? no necesitamos una personalidad determinada. Yo creo que todos podemos vender de acuerdo a su propia personalidad. ¿Ah? Ahora, eh, lo que sí se necesita y que es súper importante, bueno, primero, ganas, porque nadie aprende nada si no tiene ganas de aprender. Entonces, mucha gente dice, no, hoy me gustaría aprender, pero me gustaría, entre comillas nomás, porque no tiene muchas ganas. Hay que tener ganas de aprender. Cualquier cosa que uno quiera aprender hay que tener ganas. Y lo segundo que es importante y que yo siempre hago en mis cursos y lo nombro también en el libro, es romper ciertos paradigmas. Y romper ciertos paradigmas porque les voy a preguntar así retóricamente porque no me van a poder responder, pero a la gente en la sala se le podría preguntar, ¿qué piensa la gente de los vendedores? Y cada vez que hago esta pregunta me dicen que son chantas, que son mentirosos, que son gente que se aprovecha, que son gente fresca, que piensan solo en su comisión, que piensan solo en sí mismos, etcétera, 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 etcétera. Ese pensamiento instaurado, yo te diría, por nuestros ancestros casi, ¿ya? Lo traemos muy pegado en el ADN porque nos enseñaron desde chico que un rico era difícil que entrara al cielo. Entonces resulta que se nos produce una cosa que se llama, que en psicología se llama disonancia cognitiva. Yo quiero vender, por un lado, pero no quiero ser como los vendedores. Yo quiero ganar dinero y tener una buena situación personal, quiero tener una abundancia en todos los ámbitos de mi vida, pero no quiero ser como las personas que tienen abundancia. Entonces tú dices, pero ¿cómo está esto? Entonces se produce esta contradicción. Entonces, lo primero que hay que hacer es romper ciertos paradigmas. Y las personas que trabajamos en venta, y conozco muchísima gente trabajando en venta, que venden pan, que venden productos químicos, que venden productos ¿cómo se llama?, de tecnología, que venden productos de seguros, que venden productos médicos, etcétera, 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 etcétera. En las distintas áreas que hemos trabajado, eh, la mayor parte es muy buena gente y gente súper preocupada por hacerse cargo de la auténtica persona que hay al frente, que es su cliente. Y algunos de los vendedores que les va muy bien son muy preocupados por su cliente y preocupados porque le llegue el producto a tiempo y a veces hasta se pelean con la empresa para que las cosas funcionen, ¿cierto? Y eso hay que romper esos paradigmas. Hay que romper ese paradigma de que el vendedor. ¿Por qué? Porque mientras yo piense, y eso es para ustedes los que están escuchando, mientras tú pienses que un vendedor es una persona que te quiere engañar y que quiere aprovecharse de ti, Claro. no vas a poder ser un buen vendedor. En cambio, desde el minuto en que empieces a pensar que un vendedor es una persona que lo que está haciendo es facilitar que un cliente solucione un problema, agregándole valor, dándole capacidad ¿cómo se llama?, de crecer con lo que tú le estás ofreciendo, en ese minuto te puedes convertir en un buen vendedor. Antes no. Entonces, primero, gana. Y segundo, romper paradigmas. Y después, ya una vez rotos los paradigmas y que se tienen las ganas, hay que seguir una buena metodología que tenga los pasos claros para que la gente no se pierda desde la prospección hasta los cierres de negocio, bien ordenadito para que no nos perdamos, porque la verdad es que lo que le pasa a muchos vendedores es que se pierden en el camino. ¿Ah? Hacen un montón de trabajo y después ese trabajo queda perdido porque no saben hacer el seguimiento adecuado o no saben cómo hacer un buen CRM. Bueno, hay
hay un montón de cosas entre medio. Así que por ahí va la respuesta a tu pregunta, Camilo. Buenísimo, muchas gracias, Juan José. Y respecto a lo que tú hablas en el libro, a las tendencias conductuales de los vendedores, un poco lo que nos has estado contando. ¿Cómo ha ido cambiando eso de las famosas tendencias que tú, novedosas que te refieres en tu libro? Mira, lo que pasa es que esto viene de un estudio muy antiguo, que nace en el año 1940 y algo, con un señor de apellido Marston, que descubre diferentes tendencias conductuales de las personas. Y cuando descubrimos los diferentes tipos de clientes, eh, ¿cómo podemos reconocerlo? Ahí justo están preguntando en el chat cómo podemos reconocerlo. ¿Cómo podemos reconocer a los vendedores, a los distintos tipos de clientes? Cuando un cliente es extrovertido, mueve las manos, súper entusiasta, ¿cierto? Lo podemos reconocer como que es más extrovertido que otros. Entonces, si habla fuerte y mueve las manos y es muy preocupada por las otras personas, es una persona realmente extrovertida. Y por lo tanto, la manera de tratarlo también es siendo entusiasta con él, siendo amigable con él, siendo muy empático con este entusiasmo que tiene. Ahora, si la persona habla alto, pero no es muy empático, ¿tá? Gesticula y tiende a fruncir el ceño, ¿cierto? Es una persona que es más bien dominante, ¿ya? Es una persona que es más bien de alto riesgo de confrontación. ¿Ah? El típico patrón de fondo, ¿ya? Habla alto, habla fuerte, pero no es tan simpático. A él hay que hablarle muy cortito, muy preciso, decirle muy claro lo que se necesita, no le gusta la cháchara, por lo tanto hay que hablarle rápido y preciso. Ahora, si la persona es de estructuras, de norma muy alta, ¿cierto? Le sirven las estructuras, y eso es lo que llamamos norma alta, esa persona lo que necesita es rápido y sencillo, sin tanto bla bla, sin tanta conversación. Y cuando la persona, que nosotros llamamos, van a ver en el libro, los pacientes, ¿cierto? La gente más tranquila, esos son lo contrario a los ¿cómo se llama? A los patrones de fondo, son súper relajados, todo let it be, todo así como más tranquilo. A eso les gusta generar relaciones muy cercanas, pero no extrovertidas, ¿ya? Y con ellos hay que hablar calmadamente. Y este tipo de personas hablan, ¿cierto? Relativamente calmados, igual que los de norma alta, hablan relativamente calmados, relativamente suaves, suben poco el tono de la voz, ¿cierto? Con la diferencia que los de norma alta no son muy empáticos con los demás, sino que son más bien estructuraditos, pero no les gusta mucho el relacionamiento, y los pacientes, los más pacientes, sí hablan bajo, pero les gusta el relacionamiento con las personas, es importante para ellos la vida familiar, el relacionamiento con los amigos. Entonces, hay que distinguir, ¿cierto?, los distintos tipos de clientes. Y otra cosa importante es que yo tengo que también, de alguna manera, conocerme a mí mismo, ¿ya? Porque para atender a ese vendedor, tengo que Es atenderlo que desde mi propia... a eso quería apuntar un poco. Primero, entonces estás diciendo que hay que saber un poco de psicología de los otros, del ser humano, digamos, lo que estabas hablando recién. Absolutamente, hay que entender a las personas. Entonces, para eso es importante estudiarlo. O sea, un vendedor que no conoce nada de estas ciencias de entender a las personas, como puede ser ahí programación neurolingüística, puede ser tendencias conductuales, puede ser un poquito de coaching, ¿cierto? Si no hemos estudiado un poquito a las personas y no las entendemos de fondo, es difícil darse cuenta, primero, que tengo que conocerme yo mismo, o sea, saber quién soy, cómo me comporto, cuáles mis propias tendencias conductuales, cómo me relaciono yo con los demás y cómo yo voy a tener que adaptar, porque es el vendedor el que tiene que adaptarse al cliente, adaptar mi estilo para que la otra persona reciba la información de una mejor manera, de una manera más tranquila, ¿cierto? Hay que conocer los distintos tipos de perfiles, ¿cierto? El Big Five, me dicen por ahí, también es un estilo de personalidad, también es cierto. Tiene uno que ir conociendo los distintos estilos de personalidad que hay
¿cómo se llama?, en nuestros clientes y conociendo a mí mismo. Bueno, ya decía, esto no es nuevo, porque en el portal de Delfos, ahí en Grecia, decía, conócete a ti mismo y conocerás el universo, todos los dioses y todos los secretos del universo. Entonces, el conocerse a uno mismo es súper importante para vender. Y en ese sentido, yendo al área del autoconocimiento, bueno, Peter Drucker, el autor más leído de Así es. management en la historia, digamos, ya fallecido hace más de una década, pero el más leído en la historia, hablaba de este tema del autoconocimiento. Hay varios artículos clásicos, ¿cierto?, del desarrollo profesional. Y ¿qué sería lo más importante? Porque yo me imagino que en venta, y también en mi experiencia también en las veces que me ha tocado gestión comercial y venta, emocionalmente es un proceso desgastante. O sea, hay que resistir hartos rechazos, hay que ser perseverante, hay que saber, me imagino, renovar su estado emocional. O sea, uno no puede llegar a un cliente a contarle su problema, digamos. O sea, ¿cómo lo hacemos para autogestionar nuestra emocionalidad? Súper importante lo que tú estás diciendo. Lo que pasa es que el- el- mucha gente dice, bueno, si no encontré trabajo en otra cosa, me voy a dedicar a ventas. Y no se dan cuenta que ventas es uno de los oficios o profesiones más complejos, porque primero tienes que conocerte a ti mismo, después conocer a los clientes, ¿cierto? Y una de las, ¿cómo se llama?, de las cosas interesantes que tú dices ahí, tenemos que aprender a conocernos bien y manejar nuestras emociones, porque el rechazo, ¿cierto?, puede ser una razón para que una persona deje de vender. Es más, yo siempre digo que los vendedores que no están interiorizados, ¿cierto?, en sus números de actividad, y ahí empezamos ya con metodología, en sus números de actividad. ¿Cuál es su número de actividad? Si yo sé que 1 de cada 10 clientes me compra, si yo quiero cerrar 3 clientes, tengo que hablar con 30. Súper fácil la matemática. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se llama? En, en el área de salud es 1 de cada 10. ¿Cómo se llama? En tecnología le llaman el 4 por, o sea, tengo que tener 4 veces cotizado mi proyecto anual para llegar a mi meta, ¿ya? En algunas industrias que hemos estudiado de finanzas son 15 llamados diarios, ¿ya? Hay diferentes tipos de medición. Lo importante es que yo sepa mis números, que yo conozca cuánto yo tengo que hacer en actividad comercial para poder cerrar mis clientes. Supongamos que sean 10. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo tengo que hablar con 10 clientes para que uno me compre, el primero me va a decir que no, el segundo me va a decir que no, el tercero me va a decir que no, el vendedor que no está preparado, al cuarto dice, ¿para qué me metí en esto? El quinto, debería haberle hecho caso a mi mamá, haber estudiado otra cosa. El sexto dice, mejor me voy para la casa, y no alcanzó a llegar al 10. Entonces, el vendedor que sí conoce sus números sabe que si es 1 de cada 10, tiene que hacer 20 para cerrar 2. Ahora, muchas veces vamos mejorando, poco a poco vamos mejorando en nuestra técnica, vamos mejorando en nuestro desarrollo, ¿cierto? Y en vez de 1 de 10 va siendo 1 de 8, 1 de 7, 1 de 5, ¿cierto? Y vamos mejorando, ¿cierto? En el equipo nuestro, hoy día cerramos 1 de cada 4. Y eso es muy bueno, porque llegar a 1 de cada 4 ya es un gran desafío. Oye, por ahí vi pasar un mensajito así, que van pasando los mensajes, no los voy viendo de repente, en que decía que yo cuando escribí el libro Vender no es un arte, aquí está, acá, eso. Vender no es un arte. Cuando escribí la primera versión, la escribí porque yo recorrí muchos países de Estados Unidos y de habla inglesa, y la gente de habla anglo vende de una manera distinta que los latinos. Y yo no encontraba ninguna metodología que se adaptara a lo más latino. ¿Y por qué? Porque el anglo, si tú lo empujas, no hay problema. El anglo sabe que te empuja de vuelta. El latino, si tú lo empujas, se molesta. Entonces, hay metodologías americanas muy duras con los clientes. Empuja para que venda, pégale, dale, dale, y no respetan al auténtico ser humano que tenemos al frente. En cambio, el latino seduce. Nosotros seducimos en la venta. Ya tenemos que enamorar a nuestros clientes. Y cuando un cliente nos queremos juntar con él, no tenemos que decirle,
tienes que juntarte conmigo porque tengo algo que decirte, sino que usted tiene una razón para juntarse conmigo. No es que yo tenga una razón para juntarme contigo, usted tiene una razón para juntarse conmigo. Entonces, es súper importante ese tema, Camilo. Oye, voy a pasar el avisito aquí, a ver Sí, si yo quería... nuestro Muy administrador hoy de la bien. facultad, porque yo no puedo escribir ahí, pone, vamos a regalar 2 libros, Vender no es un arte, para aquellos que posteen en las redes sociales, en Instagram o en LinkedIn, ¿cierto? Voy a colocar. Ahí va a poner ¿cómo se llama? Nuestro administrador, los hashtags, Ahí, ¿cierto? ahí, Hashtag, ahí está. ahí lo puse. Hashtag, exacto. Vender no es un arte, @jj.irigoyen en Instagram y posgrados UDP. O sea, poner las 3 cosas y, o si no, en LinkedIn, Vender no es un arte, posgrado UDP, JJ Irigoyen, ese es mi seudónimo de autor. Así que para todos los Buenísimo. participantes, los que posteen, vamos a entregar 2 libros con despacho a cualquier parte de Chile. Si hay alguien de fuera de Chile, nos avisa, pero lamentablemente hoy no tenemos despacho fuera de Chile en este minuto para los libros que acaban de salir del horno, ¿eh? Salieron recién del horno la semana pasada de la imprenta y está empezando el despacho porque hicimos una preventa y la preventa va a durar hasta el lanzamiento, que es el 23 de agosto. A propósito de eso, continuando eso, recuerdo a los asistentes que el día 23 de agosto a las 18:30 tenemos un Cheese and Wine en la facultad, en nuestro hermoso campus, ahí en Ciudad Empresarial, de la Facultad de Administración y Economía. Ahí estoy colocando, después con Rosita Díaz, vamos a colocar el email de ella también, que es la encargada de una de las personas a cargo de la admisión de nuestros posgrados, diplomados, magíster, incluso ahora estamos lanzando el doctorado en Management. Así que eso es uno de los avisos de este momento. Ahora, hace unos minutos les mandé el brochure de nuestro magíster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial. Está actualizado y tiene una diferencia con el anterior en que los ramos del magíster están ordenados de manera temática. Y ahí hay 4 ramos que entran en el área tuya, Juan José, que es la gestión comercial y las ventas. Juan José no sale como profesor porque se mandó a editar antes de que Juan José fuera a hacer nuestra última contratación del magíster, pero es parte de nuestro staff de profesores desde hace ya un mes, así que ya va a estar en la próxima edición, actualización de ese brochure. Así que, a propósito de eso, ¿cómo relacionamos venta con gestión comercial y con marketing? ¿Cuál es la relación de esos 3 mundos, digamos? Porque por un lado tenemos marketing, por otro lado tenemos gestión comercial y tenemos ventas. ¿Cómo esos tres puntas de quizás de un mismo triángulo, pero cómo lo ves tú? Súper, mira, yo creo que ahí es donde hay mucha confusión en la gente. Hay gente que cree que puede vender por internet, por Instagram, por ejemplo, sobre todo en lo que es B2B, es muy complejo, porque eh, según algunos de los especialistas, como Yuval Noah Harari, ¿cierto? No sé si lo leyeron, si no lo han leído, les recomiendo leer, ¿cierto? Las 21 lecciones para el siglo XXI o leer Homo sapiens, Homo Deus, muy bueno. Uno de los oficios que no desaparecen dentro de los próximos años es el de la venta. ¿Por qué? Las máquinas no nos van a reemplazar a nosotros los vendedores. ¿Y por qué no nos van a reemplazar? No nos van a reemplazar porque la lectura de las emociones del ser humano que tenemos al frente no son fáciles para una máquina. Y sí, se pueden hacer ventas por internet, claro, se pueden hacer ventas por internet, pero de poco volumen, de poco precio, ¿ya? No hay una empresa que quiera comprar un proyecto de $1 millón por internet. No hay una empresa que quiera comprar algo que realmente valora o una persona que quiera comprarse una casa solamente haciéndole clic en internet, que va a querer verla, va a querer relacionarse, va a querer mirar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Marketing, primero, nos pone al cliente al frente. ¿Qué es lo que hace? Simplemente, o con mucha estrategia, con mucha inteligencia, con un marketing
estratégico muy bien definido para dónde vamos, ¿cierto? Con un norte muy definido. Vamos a un marketing táctico, ¿cierto? Donde hacemos Instagram, LinkedIn, Facebook, hacemos flyers, reuniones, café, lo que sea, Zoom con los clientes, para atraer al cliente. Y ahí viene una etapa que es el vender, ¿cierto? Donde ponemos al cliente frente al vendedor, y al tener al cliente frente al vendedor, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces el vendedor no sabe qué hacer con él, ¿ya? Y a veces una empresa pequeña o mediana tiene un muy buen vendedor, pero tiene 3 o 4 muy malos, o más o menos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que elevar el nivel de los vendedores para que se cierren más negocios, porque a veces el marketing hace mucho esfuerzo por traer clientes y los vendedores la echan a perder. Ahora, eso que estamos mirando es súper importante con la gestión comercial. ¿Y qué es la gestión comercial? Gestionar la relación con el cliente. Es decir, saber cuánto estamos vendiendo, cuántos clientes estamos atendiendo, cómo los estamos atendiendo, de qué manera se están haciendo, ver distintas curvas que nos permitan y hacer estadísticas para poder saber cómo podemos mejorar. Una de las cosas más interesantes que le pasa generalmente a los emprendedores, a los vendedores, es que empiezan a subir, hacen actividad económica y empiezan a subir ventas, y cuando ya las ventas están altas, dejan de hacer lo que estaban haciendo, ¿cierto? Y, y no se dan cuenta que dejan de hacerlo. Entonces, cuando empiezan a hacer una actividad comercial, la curva de crecimiento de venta empieza a crecer 1, 2, 3, 4 meses después, ¿cierto? Y la venta empieza a subir. Pero cuando las ventas están altas, ¿cierto? Y el vendedor dejó de hacer la actividad comercial que estaba haciendo, no se le caen inmediatamente las ventas, se caen después de 3, 4 meses. Igual como al principio cuando partió haciéndolo, después de 3, 4 meses se nos caen las ventas. Entonces el vendedor ve que se le está cayendo la venta y empieza a no hacer el mismo esfuerzo. Entonces al principio, ¿cierto? Cuando estaba la venta alta decía, oye, hacía poco esfuerzo y vendía harto. Y ahora estoy haciendo un tremendo esfuerzo y no vendo nada. Claro, porque resulta que el ciclo vino por abajo. Entonces, es súper importante gestionar no la facturación. Fíjense que muchos de los jefes de venta, los gerentes de venta, ¿cierto? En la parte comercial, ¿qué es lo que hacen? Dice, ¿cuánto facturamos? ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto llevamos? Y la pregunta ¿cuánto llevamos? Es una pregunta de pasado. La facturación es algo que tiene que ver con el pasado, con algo que hicimos en el pasado y que es reflejo hoy día en el presente. Para saber cómo nos va a ir, la pregunta es, ¿cuánto estamos haciendo en actividad comercial? ¿Cuánto estamos prospectando? ¿Cuánto tenemos cotizado? ¿Cuánto llevamos en este minuto en actividad con los clientes? ¿Cierto? ¿Cuántos clientes estoy visitando? ¿Con cuántos clientes me estoy juntando? Si ese número yo lo tengo claro, tengo la venta Ah, asegurada. El problema es que ese entonces, número normalmente no tiene claro. si te entiendo bien, entonces te refieres al plantar, al sembrar, esto que después va a germinar, digamos, estar permanentemente sembrando para tener distintas cosechas y no quedarte en un periodo sin cosecha. ¿Algo? ¿Te refieres a eso? Así es, precisamente. Y normalmente, a veces pasa, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, que el vendedor además despacha, el vendedor además ¿cómo se llama? Hace despliegue de algunos servicios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vendió mucho, se está preocupado de dar atención al cliente, está preocupado de que le entreguen al cliente, está preocupado de que le despachen al cliente y no está preocupado de vender. Entonces, cuando el vendedor que además de vender, se preocupa de toda otra serie de cosas del cliente que a veces son más satisfactorias, ¿eh? Porque es mejor ir a recibir los aplausos, ir a entregar los productos, ir a hacer el despacho de un servicio, de un producto, ¿cierto? Eso a veces es mucho más agradable que estar en la trinchera vendiendo. Y que lo que pasa, que cuando entramos en esa dinámica, no nos damos cuenta y de repente, se nos queda vacío el pozo de potenciales negocios y negocios que vamos a cerrar. Excelente. Entonces, ahí, sí, Buenísimo, Juan José. Y a raíz de eso pasemos al tema de la tecnología. Y luego en unos minutos pasamos a las preguntas que son varias ahí en el chat. Eh, pero respecto a la tecnología, en este proceso de llevar una especie, tú hablaste de tener los números, ¿cierto? De tener me imagino que apunta a los leads de venta. ¿Y qué rol exactamente. juega la tecnología en todo esto? Las herramientas, los software, los CRM. Cuéntanos un poco cómo ves tú la tecnología en todo esto.
Mira, hoy día yo creo que el que no tiene un CRM, aunque tenga una empresa de una persona, está perdido. Y yo siempre hago el siguiente ejercicio en clase. Le pregunto a los alumnos, y le hago la pregunta retórica aquí de nuevamente, porque no me pueden contestar, ¿cuántos vendedores te gustaría que tuviese tu empresa? Y hay gente que dice 10, 15, 20, 30. Entonces yo le digo, hagamos un ejercicio simple. 2. Imagínate que tienes una pyme y tienes 2 vendedores. Ah, ya, 2 vendedores. ¿Cuántos clientes te gustaría que visitaran al día? O que llamaran, o que contactaran, o que estuvieran por Zoom. Hagamos un ejercicio simple. 2. Ok. 2 vendedores que tienen 2 reuniones al día son 4 conversaciones. 4 conversaciones, ¿cierto? En una semana son 20 conversaciones. Por lo tanto, en un mes son 2 por 5, 10. 80 y 80, perdón, 80 conversaciones. Entonces, al tener esas 80 conversaciones en la cabeza, que te las tienen que contar a ti como jefe de venta o como gerente de venta, 80 conversaciones. ¿Quién retiene 80 conversaciones en la cabeza? Nadie. posible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como es imposible retener 80 conversaciones en la cabeza, lo que normalmente hace un vendedor que no tiene un sistema, un CRM, una tecnología para ir registrando lo que está haciendo, es que va anotando en un cuadernito y se va acordando de lo que es más relevante para él, que no necesariamente es lo más relevante para todos. Y resulta que al final se le van quedando en el tintero los negocios, se le van quedando en el tintero los negocios y en vez de cerrar de esos 80 posibilidades, cierra de 10, 12. Y como cierra uno de 10, termina cerrando uno o dos, ¿cierto? En vez de aumentar sus probabilidades. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mantener esas conversaciones registradas en un sistema Customer Relationship Management, un CRM, como bien decía Camilo, y ese CRM tiene que tener la posibilidad de yo ir viendo qué hice, qué me dijo, porque lo más interesante, Camilo, y que es curioso, no es tan curioso, pero si yo estoy vendiendo un producto a cierto segmento de clientes, tú sabes muy bien por el tema marketing, yo tengo un segmento de clientes donde esos clientes son más o menos parecidos, donde tienen más o menos parecidas las mismas necesidades. Por lo tanto, cada conversación con uno de ellos son conversaciones más o menos parecidas. Entonces, ¿qué me dijo uno y qué me dijo el otro? De repente se me empiezan a cruzar en la cabeza si no lo tengo anotado. Entonces, es muy importante tener un sistema que nos pueda apalancar, donde podamos nosotros efectivamente, ¿cierto?, hacer seguimiento a esas 80 conversaciones, que pueden ser muchas más, ¿cierto?, a esas conversaciones que tuvimos en el mes, porque piensa que es un mes, pero si estamos hablando de 10 meses, son 800 conversaciones, ¿cierto? Entonces, Es prácticamente imposible. es, no, es imposible, exactamente. Total, me seca, imposible. Claro, y además agrégale todo lo que son las cotizaciones hoy día, los cambios de código, qué le coticé, en qué momento, llevar el seguimiento, los descuentos, qué descuento ofreciste, etcétera. Es prácticamente imposible ser consistente en tu oferta de valor, en tu relación, etcétera. Entonces, un minuto antes de pasar a las preguntas, que son varias, tenía yo anotado aquí para preguntarte sobre, podríamos decir que las ventas, supongamos que no estamos en el área comercial, pero que tienen también algo que ver con una habilidad para la vida, ¿podría ser las ventas? ¿O las ventas Absolutamente. solamente cuando estamos frente a un producto y queremos colocarlo en el mercado? Fíjate que por ahí me han dicho que escriba, que voy a escribir otros libros con respecto a la seducción, porque seducir tampoco es un arte. La verdad es que cuando uno sabe vender, cuando uno sabe vender, es como un seguro de vida. Primero que nada, porque si te quedas sin trabajo, puedes ir a venderle a cualquiera algo y decir, voy por solo por las comisiones. Igual vas a encontrar a alguien que te va a aceptar. Eh, y es un tema de vida, porque cuando hay un proceso en el aprendizaje que es, primero uno parte por no saber que no sabe, ¿cierto? Cuando la gente no sabe que no sabe, eh, es ignorante a lo que es la venta. Pero lo primero para poder aprender es saber que no sé. Una vez que sé que no sé, puedo ir aprendiendo para después saber que sé vender y finalmente tener una venta
absolutamente inconsciente, cuando ya nos manejamos tan bien que cuando estamos hablando, estamos vendiendo. No nos damos cuenta de cómo estamos vendiendo. Y es súper importante para relacionarse con nuestros hijos, relacionarse con la familia, con la pareja, con los amigos, con nuestro jefe, con nuestros colegas. Saber vender una idea, saber que el otro pueda, o sea, que yo poder darme a entender y que el otro diga, ¿sabes qué? Tienes razón, te compré la idea, es súper, ¿cómo se llama? Relevante. Así que eso es súper Genial. importante. Y otra cosa que es súper relevante a propósito de lo que me estás preguntando, y es que esta tercera edición viene subtitulada con Vender desde la conciencia, ¿ya? ¿Y por qué desde la conciencia? Porque tenemos que ser conscientes de cómo nosotros nos relacionamos, ¿ya? Hay varios niveles de conciencia, ahí en el libro pongo un listado de los niveles de conciencia, de hecho en la contratapa vienen los distintos niveles de conciencia, uso un Pero poquito las teorías. no hagamos más spoiler, eso viene el 23 de agosto Oh, en el la 23 de agosto facultad ya. presencial a las 18:30 con un cheese and wine o vino de honor o como lo quieran llamar y ahí nos queremos ver en persona, ¿cierto, Juan José? Sí, porque hay mucha gente que yo sé que está a la sala y que no los veo de antes de la pandemia. De hecho, ha sido un temazo, temazo. Oye, bueno, hay alguna pregunta aquí, mira, hay la última que tengo aquí al frente, se refiere a las métricas. Métricas de ventas, de gestión comercial. Si tú pudieras mencionarnos un par, digamos. Obviamente las métricas sabemos que son cientos, pero un par de métricas que tú se te repiten, digamos. Fíjate que hay una cosa muy curiosa con respecto a las métricas y que para mí es súper relevante. Y es que cada industria y a veces cada empresa tiene métricas distintas. Y una de las cosas que pasan cuando se arma un CRM es que a veces el CRM, el Customer Relationship Management, que es una herramienta, ¿cierto? Viene y la configura el gerente general para controlar a los vendedores. Y los seres humanos somos incontrolables. Somos liderables, pero no somos controlables. Entonces, el CRM y todas las métricas tienen que estar para ayudar al vendedor, para desarrollar al vendedor, para que el vendedor se sienta cómodo, ¿cierto? Porque si no desarrollamos las métricas y no desarrollamos ¿cómo se llama? El CRM, con una mirada de que apoye al vendedor y que el vendedor se sienta cómodo y que la herramienta la pueda utilizar para que le recuerde qué negocio tiene atrás, para que le recuerde cómo puede cerrar más negocios, para que le muestre las curvas de cómo le está yendo y cómo podría mejorar. Ujú. Si esas métricas no ayudan al vendedor, esas métricas valen poco, por decirlo de una manera elegante. Entonces, Oye, valen poco. Y muchas además, gracias. Aquí hay, deja terminar un poquito, déjame terminar un perdona. poquito, ahí un poquito con las métricas, porque es importante. Cada Ah, industria a veces hay industrias que son 15 llamadas diarias, a veces hay veces que la cantidad de cotizaciones, hay veces que es la cantidad de visitas diarias. Depende mucho de cada industria, pero al principio a veces hay que medir mucho para llegar a cuáles son las que finalmente predicen el éxito comercial. Ahí en 23 también voy a hablar un poquito más de ese tema, así que hasta ahí llego con eso. no, estaba viendo aquí en el chat, está bien entretenido. Hay una pregunta sobre las primeras impresiones. ¿Qué tan cierto es eso de que la primera impresión, los gringos dicen first impression last? Es como la primera impresión es la última, es como, y también last de que perdura. ¿Qué hay de cierto en tu experiencia de que la primera impresión es súper importante en una relación comercial? Es súper importante. Sin embargo, hay veces que por alguna razón hemos partido con el pie izquierdo con un cliente y resulta que después le cambiamos completamente el esquema. Y para eso hay que ser súper congruente, ¿ya? La congruencia entre lo que yo digo, lo que hago y lo que pienso tiene que ser de una línea para que el otro que está al frente, que es un ser humano, lo detecte. ¿Por qué? Porque generalmente los seres humanos, hay un libro muy interesante que se llama Blinks, que significa pestañear. Blinks, Ujú. que dice que los seres humanos en un pestañeo de repente sacamos cálculos súper rápido De y Gladwell, exacto, y extraordinario. que dice que en el fondo un especialista, alguien que ya conoce mucho de un tema, en un segundo dice, esto es falso. A ver, esto no, esto bien.
Y los seres humanos hacemos un montón de análisis súper rápido, ¿cierto? Y vemos una cara que eh, no la vemos congruente, que te está diciendo algo, pero por dentro está pensando otra cosa, y hay algo en nuestra gesticulación, hay algo en lo que nosotros estamos haciendo que dicen, no le creo, hay algo detrás que no le creo. Entonces, si por alguna razón partimos con un pie izquierdo con un cliente, solamente nuestra congruencia nos va a sacar ahí. Y es súper importante ir bien presentada a una reunión, aunque sea por Zoom, ¿cierto? Tener una buena presentación, un buen fondo, algo que nos distinga y que haga sentir confianza al otro, porque finalmente los seres humanos compramos por confianza, porque confiamos en el otro. Y la confianza no tiene nada más que ver con saber hacer promesas y cumplirlas, tal como dijimos, en tiempo y forma. Ese es Muy otro bien. tema que está ahí en la ontología del lenguaje Sí, que de viene todas todo un maneras. capítulo. Todo un capítulo. Oye, ¿cómo manejar las objeciones? Se repite, dos personas preguntan algo muy parecido. ¿Cómo manejar Súper. las objeciones? Porque en el fondo el pero, el por qué, el problema, los reparos, etcétera. Mira, una de las cosas que yo enseño es que la objeción es lo mejor que nos puede pasar. Okay. Cuando un cliente pone objeciones y el vendedor no está entrenado, dice, oh, no me quiere comprar, me está poniendo objeciones. Oh, ya me está poniendo pero. Oh, ya. Y se empieza a bajar. Cuando un vendedor está bien entrenado, sabe que una objeción por dentro en su cabeza, el vendedor dice, es cuéntame un poco más. ¿Por qué? ¿Por qué un cliente pone objeciones? Porque necesita claridad. ¿Y por qué necesita claridad? Porque está pensando en comprar. Un cliente que no te pone objeciones no te va a comprar. Pero cuando un cliente pone objeciones es porque está pensando, pero es un poco caro. ¿Cómo manejo esa objeción? ¿Comparado con qué? Cada vez que le digan es un poco claro, ustedes dicen, ¿comparado con qué? ¿Un Audi es caro? No sé, ¿comparado con qué? ¿Cierto? Un BMW caro, un Mercedes caro, dependiendo de comparado con qué, ¿cierto? Entonces, o te pone una objeción, sí, lo que pasa es que yo no puedo, no sé. Listo. Cada vez que hay detrás de un cliente que te dice un pero, es que, si es que lo que te está diciendo es, tengo intenciones de comprar, pero no lo tengo claro, necesito argumentos, y como necesito más argumentos, yo tengo que dárselo. Ahí cuento una historia en el libro de uno por primera vez compraron un auto chino y lo querían, ¿cómo se llama? Lo querían echar para abajo en un cumpleaños y le dicen, oye, pero ¿y esos autos iban a tener repuesto? Y le dicen, lo pienso tener 2 años, así que la concesionaria se hace cargo y tiene 100.000 kilómetros de garantía. ¿Quién le dijo eso al dueño del auto chino? El vendedor, pues le dio los argumentos para defenderse frente a la sociedad. Siempre tenemos que defender nuestros argumentos, ¿ah? Y sobre todo en las compras corporativas, el que está comprando está arriesgando su puesto, por lo tanto necesita tener todos los argumentos de por qué compró lo que compró, por si su jefe le dice, ¿y por qué compraste este y no compraste el otro? Tiene que tener los argumentos. Y si no los tiene claro, va a poner objeciones. Entonces, cada vez que escuchen una objeción, siempre piensen, el cliente quiere y lo que me está diciendo es, cuéntame un poco más. En ese sentido, me cuadra bastante lo que tú estás diciendo en términos de mantener una conversación para conocer mejor a tu contraparte, digamos, a la persona, al ser humano con el que estás conversando, en esta visión tuya de tu libro y de tu planteamiento más humano, ¿cierto? A la persona. Somos personas comunicándonos con personas. Y en relación a eso, hay una pregunta, y ya vamos en los últimos 5 minutos, casi con 190 conectados ahora. Llegamos en un momento 100, así que felicitaciones, Juan José. Ha suscitado mucho interés, un día tarde, después de una jornada larga, pero preguntan por las emociones. En ese sentido, ¿cómo gestionar las emociones? Digamos, un tema que salió al principio de la charla, pero de los equipos de venta, cuando la cosa es difícil, los cambios de precios, los clientes nerviosos. Estamos en tiempos objetivamente, primero la pandemia y ahora una serie de inestabilidad, guerra, tipo de cambio, etcétera. Entonces, los ánimos son relevantes, digamos, los cambios de ánimo. Absolutamente, o sea, un vendedor que está desanimado no vende ni uno.
porque es súper importante, ¿ah? Vende más el entusiasmo que las técnicas de venta. ¿Ya? En el libro vienen varias técnicas de cierre de ventas que son súper importantes, pero resulta que cuando un vendedor está entusiasmado por el producto, está contento y lo encuentra fabuloso, lo vende súper bien. Cuando un vendedor no le crea el producto, piensa que es caro y sus emociones andan por el suelo, no vende nada. Entonces, eh, cuando nosotros tenemos que manejar nuestras emociones, entonces, ¿qué es lo que yo le digo? Yo tenía un amigo que un día decidió que iba a manejar mejor sus emociones y en la mañana se miraba al espejo y sonreía. Y decía, la sonrisa me va a durar hasta el metro nomás. Pero le duraba y poco a poco le fue durando más en el día. Tenemos que aprender a manejar nuestras emociones, mirarnos introspectivamente para saber por qué estamos en esa emoción, qué nos pasa que estamos en esa emoción y saber cambiarla, ¿ya? ¿Y cómo cambiamos las emociones? Fíjate que ahí los coaches y la gente que se dedica al tema más físico, ¿cierto? Si tú cambias tu actitud corporal, tu emoción cambia. Si tu actitud corporal se mueve, también cambia. Entonces, tenemos que ser súper cuidadosos de la emoción. Desde mi perspectiva, una muy buena opción es meditar. Yo medito en las mañanas y en las noches, ¿ya? Meditar te permite concentrarte y poner más atención a tus propias sensaciones, ¿ya? A cómo estás, en qué sensación estás. Y mucha gente le echa la culpa, como decimos aquí en Chile, al empedrado, cuando en realidad tiene que mirarse el mismo primero. Perfecto. Oye, claro que sí, la emoción es un temazo ahí que tú desarrollas súper bien. Bueno, ya vamos llegando al final por un tema de tiempo. No sé si hay alguna última pregunta que se me haya quedado en el tintero, pueden colocarla en el chat. Por lo pronto, agradecerles que están todos cordialmente invitados a informarse a través de Rosita Díaz. Ahí está escrito en el chat su email, lo voy a volver a enviar ahora que es nuestra encargada de admisión del Magíster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial, que se inaugura la nueva versión el 19 de agosto. Eh, las clases son los viernes de la noche y los sábados en la mañana. Y este año hay varias sorpresas, y infórmense con Rosita, hay varias sorpresas respecto a la inducción, hay todo un tema de desarrollo personal que lo acabamos de incorporar, no sale en el brochure, pero se lo anticipo que vienen charlas de expertos de lo mismo que estamos hablando relacionado a inteligencia emocional, desarrollo de carrera como parte de la inducción, para empezar el 30 de septiembre con los cursos propiamente más tradicionales de dirección de marketing, luego gestión comercial, investigación de mercado, etcétera. Y Sí. el otro aviso, invitarlos nuevamente a la charla presencial en Ciudad Empresarial, en nuestra facultad, en el 23 de agosto, martes me parece, ¿no, Juan José? Martes Martes 23 23 de de agosto. agosto, sí, Sí, así sí. que habrá un vino, ahí me preguntan cómo será el cóctel, no lo sé, pero bueno, algo habrá, algo. Oye, dos cositas antes de cerrar. La Por primera, favor. hay muchas preguntas que no pudimos contestar porque iban pasando, yo por ahí las vi y no pude, no la alcanzamos a agarrar. Mi disculpa a quienes no pudimos, pero si me siguen en Instagram me las pueden hacer, si que todavía están con intenciones de preguntar, me las pueden hacer directamente. La segunda, preguntan si el diplomado va a ser 100% presencial o va a ser online. Eso pregúntoselo a Rosita por mail, yo no lo sé tampoco. Así que muchas gracias, Camilo, por invitarme a este espacio y como le decía Camilo, cordialmente invitado a ese vino con queso que tendremos y vamos a hablar un poquito más de la metodología, de cómo escuchar realmente a un cliente sin que se nos queden preguntas afuera, de cómo tenemos que medir algunas cosas. Vamos a hablar de los niveles de conciencia de los vendedores. Así que queda mucho en el tintero y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Juan José, a todos, a Rosita, a Sandra que están ahí conectados, a Felipe ahí en tecnología. Muchas gracias a todos, así que un abrazo y esperamos verlo el 23 de agosto presencialmente. Así que sin más, Nos estamos vender no viendo. es un arte, ya entendí Es, perfectamente.
Exactamente. Y los que están en Instagram, los que pusieron en Instagram ahí, vamos a ver quién se llevó los libros. Muchas gracias. Un Cuídense, abrazo. que estén muy bien. Chao, Ahí están chao. los agradecimientos. Chao, chao.